Hace unos días atrás se dio una noticia que estaría revolucionando todo Blood Strike. Después de la salida del nuevo mapa Shooter Island y junto al nuevo evento, todos los jugadores nos empezamos a preocupar porque no teníamos noticias sobre actualizaciones o nuevos eventos. Solamente era skin tras skin la que estarían saliendo los siguientes días, agregando que en todas las redes sociales oficiales del juego no teníamos señal de alguna novedad. Pero Blood Strike nos ha dejado con la boca abierta a todos nosotros y el causante de toda esta sorpresa sería el tío Loot en el Discord oficial de Blood Strike. Pero ¿qué dijo el tío Loot? Para empezar dijo muchas novedades como la llegada del nuevo helicóptero y el soporte para mandos en los dispositivos mobile y la implementación de la futura nueva arma MP5 que estaría llegando muy pronto al juego. Pero lo que más llama la atención es la confirmación de que Blood Strike estaría llegando a las plataformas de consolas, que en ese caso sería la plataforma de Xbox. La mayoría de las personas ya sabíamos acerca de esta noticia, pero faltaba la confirmación por parte de la empresa y eso fue lo que recibimos hace un par de días. Esta información me llenó de mucha emoción y también dudas, y eso me llevó a la pregunta principal de este video: ¿cómo sería Blood Strike en la plataforma de Xbox y si tendrá futuro o no? Tenemos que recordar que la empresa NetEase, hasta donde yo sé, no tiene ningún juego que haya llegado a tan magnitud de cero, un juego mobile para requisitos mínimos, a pasarse a una de las plataformas más importantes de todo el mundo, Xbox. Esta noticia hizo que mis dos neuronas empezaran a trabajar de una manera fenomenal y me gustaría decirles unas palabras a todos ustedes, y serían: tenemos Blood Strike para siempre. Esto lo digo porque siguen habiendo personas que están inseguras si jugar el juego o no, porque piensan que NetEase lo dejará de un lado como sus anteriores juegos. Pero lo que no saben es que Blood Strike es un proyecto para largo plazo, y eso nos dieron a entender a todos nosotros en su último comunicado oficial. Pero entrando a un tema un poco más sensible, ¿es buena idea que Blood Strike llegue a las plataformas de Xbox? Y bueno, eso nos puede traer muchas cosas buenas, pero también cosas malas. Empezaremos primero con lo malo. ¿Qué pasaría si llegaran a implementar esta opción para los demás jugadores de consolas? El primer punto negativo sería el caso de la competitividad dentro de esta plataforma, ya que recordemos que el mercado de los Battle Royale es el más saturado del mundo gaming. Tenemos tantos ejemplos como serían los casos de Warzone, Apex, Fortnite, que después de muchos años estas comunidades siguen dominando todas las plataformas, llegando al límite de sacar sus versiones hasta para dispositivos móviles, y su éxito es gracias a que son accesibles para todo el público que cuente con dispositivo de gama alta o media. Y ojo que eso es lo de menos, porque solamente en hacer un juego para consolas estamos hablando que es una inversión muy grande, y espero que Blood Strike tome el camino correcto en este caso. En mi humilde opinión, no miro necesario que Blood Strike llegue a otras plataformas sin antes dominar el mercado mobile. Antes de seguir con este video, me gustaría hablarles un poco sobre Epic Balance, que es un revolucionario juego mobile que lleva la fusión de estrategia en tiempo real y elementos de cartas inactivas a nuevas alturas. Además, al integrar la tecnología blockchain pionera en nuevo modelo económico del juego, eso quiere decir que estaría ganando dinero sin costo alguno. Solamente por jugar a Epic Balance estaría ganando unas monedas que las podrás intercambiar por monedas USDT, que serían dólares. Una innovación significativa de Epic Balance es su modelo de jugar para ganar, mediante la introducción de héroes, NFT y tokens de juego que permiten a los jugadores obtener beneficios económicos tangibles mientras disfrutas del juego. No solamente pueden disfrutar de este juego, sino también ganar la criptomoneda EPC emitida por Epic Balance. Epic Balance también cuenta con un ranking para los mejores 100 jugadores en la fase 2 del ranking de combate heroico, donde estaría batiéndote en duelo con demás jugadores para obtener muy buenas recompensas. Ganar mucho ingreso solamente por jugar, hacer lo que a ti te gusta. Descarga Epic Balance, que estará el link de descarga en los comentarios. Pero supongamos que Blood Strike lanza su versión para consolas. ¿Qué tienen que hacer para evitar que los jugadores se aburran de jugar el juego o decidan jugarlo? El primer paso sería incrementar la textura del juego y aumentar el FOV, que por el momento solamente está la opción de 90 de FOV, que es muy poco como para utilizarlo en pantallas grandes. Lo segundo sería agregar al juego algo novedoso, algo que llame la atención del público gaming en general, ya que si logran hacer eso, muchos creadores de contenido grandes harán videos hablando acerca de todo esto, y eso hará que tome más fama Blood Strike hasta llegar a los ojos de todo el público. Ahora tomaremos los puntos buenos que llegarían a suceder si se llegan a hacer todas estas novedades al juego. La primera sería que Blood Strike sería un juego multiplataforma donde podrías jugar tanto en dispositivos mobile como en consolas, y
que contaría con la mejor optimización que puede llegar a tener un juego. Agregando que las dos plataformas compartirían los mismos jugadores, eso quiere decir que podrías jugar junto a tus amigos que juegan en consola. Eso traería más comodidad para muchos jugadores que están acostumbrados a jugar en Xbox y se le hará muy fácil adaptarse al juego. Agregando que si llegan a llevar esto a cabo, es más que seguro que Blood Strike pasará por un proceso de mejoras gráficas tanto como en vistas, como mejoras de optimización para que tanto como consolas y móviles el juego sea completamente disfrutable para todo el mundo. Esta implementación llevará la competitividad a un nivel más alto, ya que nuevos jugadores saldrán a la luz y muchos querrán jugar más el juego, y más ahorita que se tiene previsto nuevos modos que estarían llegando al juego próximamente, pero eso lo dejaremos para un próximo video. En resumen, Blood Strike estará llegando a un público más amplio próximamente, solamente queda en confiar en el equipo de desarrolladores de Blood Strike y apoyarlos en dar nuestras opiniones acerca de todo esto. No olvides dejar tu comentario si crees que es una excelente idea esto y qué pasaría si se llevan a cabo todas estas novedades que les acabo de compartir el día de hoy. Mi nombre es Nova y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.